Hola mis queridos hermanos, muchas bendiciones, gracias por estar aquí. Hoy veremos un texto bastante controversial que encontramos en la palabra del Señor, el cual a veces es mal interpretado, que incluso algunos cristianos llegan a pensar que la Biblia se contradice, pero la Biblia jamás se contradice. Esto pasa por no escudriñar las Escrituras en su totalidad o como debemos de hacerlo para entender, ¿no? Este texto se encuentra en Romanos, capítulo 10, en el verso 4, y que nos dice de esta manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto lo vamos a dividir en dos partes para entender y comprender mejor, ¿no es cierto?, este verso, lo que nos quiere decir. Así que en la primera parte veremos lo que se refiere porque el fin de la ley es Cristo. Esta frase, la otra la veremos en otro segmento con la ayuda del Señor. En primer lugar debemos entender y comprender que el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia de los romanos, donde habían gentiles y de otras nacionalidades también, y judíos, israelitas, que eran conocedores de la ley. Muchos habían venido de practicar la ley, a ser hacedores de la ley o intentarlo, y les era ahora muy difícil entender y comprender el propósito de la salvación de Cristo solo por la fe, solo por el creer. Entonces Pablo usa aquí 11 capítulos de este libro a los romanos para explicarles, exhortarles esta salvación maravillosa por gracia y misericordia que Dios les está ofreciendo, dando, y que no hay que ser hacedor de la ley para obtenerla. Entonces para ellos les era lógicamente difícil de entender. Veremos a qué se refiere esta ley que Pablo habla. En primer lugar vemos que esta ley mosaica fue dada por Dios al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. Esta ley fue dada por la dureza del corazón, por la abundancia del pecado. Para frenar esto Dios le dio esta ley. Y esta ley consta aproximadamente entre estatutos, mandamientos, preceptos de 613, llamémosle artículos, ¿no es cierto?, los cuales el pueblo debía cumplir en su totalidad para obtener la justificación que la ley le ofrecía, artículos más, artículos menos, pero lo debía cumplir. Y allí ellos debían de ser hacedores de la ley. Esta ley fue dada por medio de un pacto, llamémosle un pacto condicional, en el cual fue mediador Moisés. ¿Por qué le llamamos condicional? Dios les dijo que, cuando le dio esta ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, una condición. Si no la hacían, lógicamente, entendemos que moriría también por la misma ley que lo condena y que lo juzga. Allí esto lo encontramos en Romanos 10.5 y también en Levíticos 18.5. Bueno, aclarado esto, veremos a qué se refiere Pablo cuando nos dice que el fin de la ley es Cristo. Aquí Pablo se refiere a que Cristo vino a poner fin a la ley. Veamos qué dijo Cristo con respecto a esto a través de la palabra del Señor. Lo encontramos en Mateo 5:17 y dice Jesús, refiriéndose a esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, él dice, sino que he venido para cumplir. Esto es lo que dijo Jesús: vino a cumplir la ley. Entonces, cuando Pablo se refiere a esto, que el fin de la ley es Cristo, él no nos está hablando de un fin, de final, sino que nos está hablando de un fin de finalidad, de intención, de propósito. Que la ley tenía un propósito, una intención de presentarnos a Cristo, como todas las Escrituras están dirigidas hacia Cristo como Salvador, como aquel que nos ha de justificar y nos justifica delante del Padre, ya que por la ley ningún hombre pudo ni podrá alcanzar justificación. Solo Cristo puede salvarnos y redimirnos, solo por gracia y por misericordia,
ya que por la ley nadie, absolutamente nadie pudo ni podrá alcanzar justificación. En Gálatas 3:24 encontramos que el apóstol Pablo nos aclara bien este verso y nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Este texto nos está aclarando el de Romanos 10:4 que hemos leído. Entonces, allí nos dice que la ley ha sido quien nos ha llevado a Cristo. Y nos representa como un ayo. ¿Qué es un ayo para aquel que no conoce esto? Ayo es una palabra que viene del griego paidagogos y que significa el que conduce a niños. Originalmente esta tarea era efectuada por esclavos, ¿no es cierto?, que tenían como misión llevar los hijos de su amo al colegio, a la enseñanza, presentarles y darles lo mejor. Esa era la intención, presentarles y darles lo mejor. Así la ley nos ha llevado a Cristo, nos ha presentado y dado lo mejor. ¿Y cuándo sucede esto? Que la ley presenta a Cristo. Bueno, hemos visto en otros momentos cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley, Juan, está presentando a Cristo como Salvador. Allí sucede, ¿no es cierto?, esto que la ley nos ha presentado a Cristo como nuestro Salvador. Es importante que nosotros como cristianos estudiemos la ley, nos profundicemos, la conozcamos, para entender y comprender que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y en pecado y es necesario venir a Cristo para ser justificado, ¿no es cierto?, por esa fe maravillosa que hemos obtenido a través del derramamiento de la sangre gloriosa de Jesucristo allí en el Calvario de la cruz. Él nos ha dado vida eterna por medio de este sacrificio, por medio de su sangre. Como conclusión, la ley nos ha presentado a Cristo para salvación y vida eterna. Y Cristo, aclarado esto, vino a cumplir la ley y no a darle fin. Pues bien, ahora Cristo, hombre, porque Él fue hombre, habitó entre los hombres, fue mediador de un nuevo pacto por medio de su sangre entre Dios y los hombres, y este pacto es eterno, por siempre, no caduca, no termina, no pasa, no como el anterior, que era un pacto condicional. Gracias al Señor por esto, porque por medio de la ley estábamos muertos, pero por medio de Cristo hemos obtenido vida eterna. Es el tiempo de buscar y de aceptar y de creer y de recibir esta salvación solo por gracia, solo por creer. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.